En el puerto de Filadelfia, un destructor de la Marina de los Estados Unidos desapareció frente a decenas de testigos. No se hundió. No explotó. Simplemente, dejó de existir. Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción. Son documentos reales, testimonios firmados, y preguntas que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha respondido oficialmente. Esto es el experimento Filadelfia. Año 1943. El mundo estaba en guerra. En los laboratorios secretos del gobierno norteamericano, los científicos más brillantes de la época trabajaban en algo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. El proyecto tenía un nombre en clave: Proyecto Arcoiris. El objetivo era tan ambicioso que rozaba lo imposible: hacer invisible un buque de guerra completo, a los ojos del enemigo y a los radares nazis. El barco elegido para el experimento fue el USS Eldridge, un destructor de escolta de la Marina de los Estados Unidos. Tenía 93 metros de eslora, una tripulación de 186 hombres, y estaba a punto de convertirse en el centro del experimento más clasificado de la historia militar. La teoría se basaba en los trabajos del mismísimo Albert Einstein. Su teoría del campo unificado postulaba que era posible unificar los campos electromagnéticos y gravitacionales. En otras palabras, que con suficiente energía, era posible doblar la luz a tu alrededor y desaparecer. En 1943, con la guerra en su punto más oscuro, el gobierno de los Estados Unidos no podía darse el lujo de ignorar ninguna posibilidad. Era el 28 de octubre de 1943. En el puerto de Filadelfia, trabajadores civiles y marinos observaban el USS Eldridge amarrado al muelle. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Solo que algo no debía salir mal. Los generadores electromagnéticos a bordo comenzaron a funcionar. El zumbido era tan intenso que podía sentirse en el pecho. Las brújulas de los barcos cercanos giraron sin control. El agua alrededor del Eldridge comenzó a tornarse de un verde fosforescente. Y entonces, el barco desapareció. Según los testigos, no fue gradual. No fue lento. En cuestión de segundos, el USS Eldridge simplemente dejó de estar ahí. Pero lo que ocurrió después es lo que ningún informe oficial ha podido explicar completamente. Minutos más tarde, en la base naval de Norfolk, Virginia, a más de 400 kilómetros de distancia, operadores de radar registraron la presencia del Eldridge en sus pantallas. El barco había aparecido en otro lugar. Y cuando el Eldridge regresó a Filadelfia, los marineros que sobrevivieron contaron algo que heló la sangre de los oficiales. Algunos estaban completamente desorientados. Otros sufrían quemaduras sin causa aparente. Varios nunca volvieron a ser los mismos. Y algunos simplemente no estaban. Durante años, el experimento vivió solo en susurros. Hasta que en 1955 un astrónomo llamado Morris K. Jessup publicó un libro sobre ovnis y teorías no convencionales. Días después, comenzó a recibir cartas. El remitente se identificaba como Carlos Miguel Allende. Un hombre que afirmaba haber sido testigo directo del experimento desde otro barco cercano. Las cartas estaban escritas en español e inglés mezclados, con notas al margen en tinta de distintos colores. Allende describía con detalle aterrador lo que había visto: la luz verde, el barco desapareciendo, los marineros que volvieron enloquecidos. Jessup lo descartó como un lunático. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. En 1956, la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos recibió una copia del libro de Jessup. Pero no era una copia normal. Era un ejemplar lleno de anotaciones a mano, con referencias a tecnología clasificada, experimentos secretos y el nombre de Carlos Allende. La Marina no solo tomó nota. La Marina mandó reimprimir ese ejemplar anotado en una edición de solo 25 copias, exclusivamente para uso interno. ¿Por qué tomaría el gobierno esa molestia, si todo era mentira? Para entender si el experimento Filadelfia era posible, hay que entender la física que supuestamente lo respaldaba. La teoría del campo unificado de Einstein proponía una conexión fundamental entre el electromagnetismo y la gravedad. Si esa conexión podía manipularse, entonces en teoría sería posible curvar el espacio-tiempo alrededor de un objeto. Curvar la luz. Doblar el radar. Hacer invisible lo visible. Los físicos modernos son escépticos.
Pero hay algo que los escépticos no pueden explicar fácilmente. En 2006, investigadores de la Universidad de Duke demostraron un prototipo funcional de capa de invisibilidad, aunque a escala microscópica. Lo que en 1943 parecía fantasía, hoy es objeto de investigación en los laboratorios más avanzados del planeta. En 1996, tras décadas de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, la Marina de los Estados Unidos publicó su respuesta oficial. Su conclusión fue contundente: el experimento nunca ocurrió. El USS Eldridge, según los registros oficiales, nunca estuvo en Filadelfia en octubre de 1943. Caso cerrado. Excepto que no lo estaba. Investigadores independientes revisaron el diario de a bordo del Eldridge y encontraron discrepancias significativas. Hay días enteros con entradas idénticas, copiadas palabra por palabra. Hay periodos de tiempo con detalles inusualmente vagos. Y hay una razón por la que la Marina tardó 53 años en dar una respuesta oficial. En 1994, el físico Jacques Vallée publicó un análisis detallado del caso. Su conclusión fue diferente. Vallée propuso que sí ocurrió un experimento real en 1943. Pero no fue para hacer invisible el barco. Fue para desmagnetizar su casco, protegiéndolo de las minas magnéticas nazis. Y que durante ese proceso, ocurrió algo inesperado. Algo que los científicos no supieron explicar. Algo que prefirieron silenciar. El experimento Filadelfia sigue siendo, más de 80 años después, uno de los misterios más debatidos de la historia militar. Puede que nunca sepamos toda la verdad. Los documentos más relevantes siguen clasificados. Los testigos directos ya no están con nosotros. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. El USS Eldridge existió. Los experimentos electromagnéticos de la Marina en los años 40 existieron. Las cartas de Carlos Allende existen. Y la copia anotada del libro de Jessup que la Marina decidió reimprimir existe. En ciencia, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y en historia, los gobiernos mienten. ¿Tú qué crees? ¿Fue el experimento Filadelfia un intento real de teletransportación o simplemente el mayor engaño de la historia militar de los Estados Unidos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu teoría. Si este vídeo te hizo cuestionarte algo que dabas por sentado, dale like y suscríbete a JM Curiosidades. Cada semana traemos los misterios históricos que la historia oficial prefiere ignorar. El próximo vídeo te va a dejar sin palabras.